El Arca de Noé y el Diluvio Universal, una historia de obediencia y salvación. El relato del Arca de Noé es una de las narraciones más fascinantes y universales de la Biblia. No solo habla de un diluvio universal que cambió el curso de la humanidad, sino también de obediencia a Dios, fe inquebrantable y salvación divina. Pero, ¿por qué sigue siendo relevante hoy? En un mundo lleno de incertidumbre, la historia de Noé nos recuerda que, incluso en medio del caos, hay esperanza para quienes confían en las promesas de Dios. Acompáñanos en este viaje por uno de los relatos bíblicos más emblemáticos, donde descubriremos no solo un evento histórico, sino lecciones profundas para nuestra vida. El contexto bíblico del diluvio universal. La corrupción de la humanidad en tiempos de Noé. El libro del Génesis, capítulo 6, describe un mundo radicalmente diferente al que Dios había creado originalmente. La tierra, que alguna vez fue declarada buena en gran manera, Génesis 1 y 31, se había corrompido hasta niveles alarmantes. La Biblia señala que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, Génesis 6, 5. Esta decadencia moral no era superficial, había penetrado en todos los aspectos de la sociedad. La violencia, la idolatría y la inmoralidad se habían normalizado. Incluso los hijos de Dios, interpretados por algunos como ángeles caídos o descendientes de Set, se mezclaron con los hijos de los hombres, dando lugar a una generación de gigantes, Nefilim, lo que agravó aún más la corrupción, Génesis 6, 4. Dios, en su santidad, no podía ignorar tal perversión. El diluvio universal no fue un acto de crueldad, sino un juicio necesario ante la irremediable maldad humana. Sin embargo, incluso en medio de este castigo, se manifestó la misericordia divina, pues Dios decidió salvar a un remanente fiel. El llamado divino a Noé, un hombre justo en medio del caos. En contraste con la depravación generalizada, Noé emergió como una figura excepcional. La Biblia lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones, Génesis 6, 9. ¿Pero qué lo hacía diferente? 1. Su relación con Dios. Noé caminó con Dios, al igual que su antepasado Enoc, Génesis 5 y 24. Esto implica una vida de comunión constante, obediencia y confianza. 2. Su integridad moral. Mientras el mundo se entregaba al pecado, Noé mantuvo sus principios, resistiendo la presión social. 3. Su disposición a obedecer. Cuando Dios le ordenó construir un arca, algo que nunca antes se había hecho, Noé no cuestionó ni dudó. Dios le dio instrucciones detalladas. Las dimensiones del arca, los materiales, madera de gofer, probablemente ciprés o cedro, y la inclusión de animales, Génesis 6, 14-21. Lo notable es que Noé no tenía experiencia como constructor de barcos, pero su fe lo llevó a actuar. ¿Por qué Noé y no otro? Fue fiel en lo pequeño. Antes del diluvio, Noé ya vivía en obediencia. Fue un predicador de justicia, 2 Pedro 2, 5. Aunque nadie lo escuchó, advirtió a su generación del juicio venidero. Fue un modelo de paciencia. Tardó aproximadamente 120 años en construir el arca, enfrentando burlas e incomprensión. Su historia nos enseña que la obediencia, aunque parezca ilógica a los ojos humanos, siempre trae salvación. En un mundo que se hundía en el pecado, Noé y su familia encontraron gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6, 8, demostrando que la fidelidad nunca pasa desapercibida. La construcción del arca, un acto de fe y obediencia. Las dimensiones y diseño del arca según la Biblia. El arca de Noé no fue una simple embarcación, sino una estructura monumental diseñada por Dios mismo, Génesis 6, 14-16. Sus proporciones exactas revelan un diseño ingenioso para sobrevivir al diluvio universal. Largo, 300 codos, 135 metros. Ancho, 50 codos, 22,5 metros. Alto, 30 codos, 13,5 metros. Estas medidas la hacían más estable que muchos barcos antiguos, con una relación de aspecto, 6:1, similar a la de los modernos buques de carga. El arca no necesitaba navegar, solo flotar y resistir, por lo que su forma rectangular era ideal. Detalles de su construcción. Materiales: madera de gofer, posiblemente ciprés o cedro,
resistente al agua y a la putrefacción. Techumbre, una ventana en la parte superior, Génesis 6 y 16, y una puerta lateral, sellada por Dios, Génesis 7 y 16. Pisos internos, 3 niveles para optimizar espacio, Génesis 6 y 16, equivalentes a unos 9.000 metros cuadrados de área útil. Comparación con barcos antiguos. Arca de Noé, 135 metros, 20.000 ton. Titanic, 269 metros igual a 46.000 ton. Aunque el arca no tenía velas ni timón, su diseño aseguraba que Noé y los animales sobrevivieran más de un año en aguas turbulentas. ¿Cómo reunió Noé a los animales? Uno de los mayores enigmas del relato es cómo Noé logró juntar a todas las especies. La Biblia sugiere una intervención divina directa. 1. Dios los envió. De todo lo que vive, de toda carne, meterás en el arca. Génesis 6 y 19. 2. Migración sobrenatural. Animales de todos los climas llegaron al arca, posiblemente guiados por instinto divino. 3. Solo tipos creados. No necesitaba todas las especies modernas, sino representantes de cada familia animal, un par de cánidos, no lobos, zorros y perros por separado. Ejemplo práctico. Grandes animales como elefantes jóvenes o crías que ocuparían menos espacio. Alimentación. Dios proveyó métodos de conservación, hibernación. O alimentos almacenados. Génesis 6 y 21. El milagro de la preservación de las especies. Más allá de los desafíos logísticos, el arca simboliza el cuidado de Dios por su creación. Biodiversidad. Preservó la vida para un nuevo comienzo. Convivencia. Predadores y presas coexistieron pacíficamente. Isaías 11, 6-9. Profecía. Prefigura la salvación en Cristo, el verdadero arca que rescata a la humanidad. El diluvio universal. Juicio y misericordia. ¿Cuánto duró realmente el diluvio? El relato bíblico revela que el diluvio universal fue un evento prolongado, con varias fases significativas. 40 días y noches de lluvia torrencial, Génesis 7 y 12. Las compuertas de los cielos se abrieron, sugiriendo una descarga masiva de aguas subterráneas y precipitación. El nivel del agua superó los montes más altos en 15 codos, 7 metros, Génesis 7 y 20. 150 días de inundación total, Génesis 7 y 24. Las aguas permanecieron en su punto máximo por casi 5 meses. El arca flotó sobre un planeta completamente cubierto. Retirada gradual de las aguas, Génesis 8, 3-14. 74 días hasta tocar tierra en Ararat. 40 días más hasta abrir la ventana. 7 días antes de enviar al cuervo. 7 días adicionales entre envíos de palomas. Total, 371 días, un año lunar y 11 días. Cronología completa. Inicio lluvia, 1, Génesis 7 y 11. Fin lluvia, 40, Génesis 7 y 12. Pico inundación, 150, Génesis 7 y 24. Arca en Ararat, 224, Génesis 8, 4. Tierra seca, 371, Génesis 8 y 14. Este periodo no fue solo castigo, sino un proceso de purificación total, donde Dios reinició la creación. El significado simbólico del agua en la Biblia. El agua en las Escrituras tiene un doble significado profundo. 1. Juicio destructor, diluvio, Génesis 6 a 8. Mar Rojo sobre egipcios, Éxodo 14. Simboliza la santidad de Dios que no tolera el pecado. 2. Renacimiento espiritual, bautismo de Jesús, Mateo 3 y 16. Aguas vivas del Espíritu, Juan 7 y 38. Nueva creación, 2 Pedro 3, 5-6. Paralelo con el bautismo. El bautismo, ahora nos salva, como figura, del diluvio, 1 Pedro 3, 20-21. El agua que destruyó al mundo antiguo prefiguraba la muerte al pecado en Cristo. La salvación de Noé y su familia. El pacto de Dios después del diluvio. Al salir del arca, Noé construyó un altar, Génesis 8 y 20, y Dios respondió con un pacto eterno,
Génesis 9, 8-17, cuyos términos fueron: promesa, nunca más destruir la tierra con agua. Señal, el arco iris. Alcance, incluyó a todos los seres vivos. Génesis 9 y 10. Condición, estableció leyes básicas. No derramar sangre humana. Génesis 9, 6. Este fue el primer pacto bíblico con la humanidad postdiluviana, mostrando que la misericordia divina prevalece sobre el juicio. El arco iris como símbolo de promesa divina. El arco iris, Eset, tenía un significado revolucionario. En culturas antiguas, solía asociarse con dioses guerreros. El arco de guerra de Marduk en Babilonia. Dios lo transformó, de símbolo bélico a emblema de paz, recordando que su ira había sido apaciguada. Significado teológico. Memorial divino, veré el arco, y me acordaré. Génesis 9 y 16. Gracia preveniente. Dios toma la iniciativa en la reconciliación. Universalidad. Visible para toda la humanidad, sin distinción. Lecciones modernas del relato del Arca de Noé. La obediencia como camino de protección. Noé no discutió con Dios. Obedeció. Su historia nos enseña que la fe activa trae salvación. Fe en medio de la adversidad. Aplicaciones prácticas. Hoy, enfrentamos diluvios personales, crisis, enfermedades, incertidumbre. Pero, como Noé, podemos confiar en que Dios provee un arca de salvación. Conclusión, un legado de fe para nuestros tiempos. La historia del Arca de Noé trasciende su contexto antiguo para convertirse en un espejo donde la humanidad de todos los tiempos puede reflejarse. Más que un relato sobre un diluvio, es una metáfora poderosa de las realidades que enfrentamos hoy. Un mundo que, como en tiempos de Noé, oscila entre la corrupción moral y la búsqueda desesperada de redención. La obediencia radical de Noé, construyendo un barco en tierra seca durante 120 años, nos desafía a vivir con una fe que actúa, incluso cuando las circunstancias parecen absurdas. Su historia demuestra que la fidelidad en lo invisible precede al milagro visible. Mientras el mundo se burlaba, Noé trabajaba. Cuando la tormenta llegó, solo aquellos dentro del arca sobrevivieron. Hoy, esa arca tiene nombre: Cristo, el refugio definitivo que Dios ha provisto. 1 Pedro 3, 20-21. El diluvio universal, con su doble dimensión de juicio y misericordia, nos recuerda que Dios no ignora el pecado, pero siempre abre caminos de salvación. El arco iris que coronó la tormenta es un símbolo eterno. Tras cada crisis, Dios planta un signo de esperanza. En nuestra era, marcada por pandemias, guerras y crisis existenciales, este mensaje resuena con urgencia. La desobediencia trae caos, pero la fe construye arcas. ¿Qué arca estás construyendo hoy? Puede ser una vida de oración constante, integridad en tu trabajo o amor inquebrantable en tu familia. Como Noé, estamos llamados a ser constructores de esperanza en medio de un mundo que se ahoga en el escepticismo. La promesa permanece: Dios honra a quienes caminan con Él, y su pacto, sellado con colores en el cielo, sigue vigente. En cada gota de lluvia que riega la tierra, en cada arco iris que pinta el horizonte, hay un eco del mensaje más antiguo y necesario: Dios salva. Solo hace falta subir al arca.